Buenos días, el día de hoy estamos con Miss Lidia y les estaremos presentando nuestro proyecto de práctica supervisada. Entonces, aquí como puede ver, ya tenemos el proyecto en su computadora y el proyecto es completamente funcional. Lo que vamos a proceder a hacer es probar la conexión. Entonces tenemos un compañero en otra computadora y él va a buscar a un alumno, ¿verdad? Entonces él nos debería aparecer a nosotros en nuestra computadora. Busca a alguien. Como puede ver, se está quitando sin que yo haga nada, porque él desde la otra lo está haciendo. Voy a agarrar a otra persona. Va a agarrar a otra persona. Lo limpio con el botón. Ajá. Ingreso el código arriba. Pone el código arriba. Listo, buscar. Y ya va a aparecer el Josué. Encantarlo, Josué. Es como ver, o sea, está sincronizado. Lo que él hace allá, también lo hacemos nosotros acá. Entonces aquí estaría la base de datos con los registros, esta base de datos extra, datos y este es el apartado de impresión. Para poder imprimir algún... ¿Quiere que probemos imprimimos a alguien de prueba? Ajá. Ahí voy. Va. Está encendida la impresora, ¿va? Sí. Primero tenés que dar limpiar. Limpiando. Va, limpiando. Ahora. Eso se tarda. Cuando le da a imprimir, son muchos errores los que hacen, entonces se va a tardar. Y si le da clic, va a aparecer que Excel no responde porque está cargando. Y son muchos procesos, entonces se Lo puede. que sucede es que está llamando a todos los campos que están allá, todos los de ese niño los está poniendo acá. Ajá. Mira. Ah, sí. Listo. Entonces ahora le das a seleccionar. Selecciona todo lo que quiere imprimir. Se da archivo. Ya va. Sí. Archivo. Ajá. A imprimir. Aquí le cambio. En imprimir hojas activas. Tiene que poner imprimir selección. Selección. Y ya se lo pone Mira cómo queda. y le da a imprimir y ya, suficiente. Vamos a imprimir. ¿Cómo se llama? Carlos Aguilar. De prueba. Se estaba conectada la impresora. Sí. Ay. Hola profesor, nosotros somos la CID 12A, Grupo de Prácticas. El día de hoy estamos presentando nuestro proyecto de práctica supervisada. Comenzaremos con el compañero Axel Giovanni de León Cáceres. Profesor, yo le voy a mostrar el funcionamiento de nuestro programa. Primero tenemos la pestaña de registro, donde tenemos el botón de registrar, buscar, actualizar, limpiar y borrar, donde tenemos buscar por nombre y en ese mismo cuadro podemos seleccionar que también podemos buscar por, bueno, en este caso es código, que es el código del niño del oratorio. Entonces, también cambia ingresar código, ingresamos cualquier código. ¿Listo? Ahora sí, ingresamos cualquier código que lo podemos sacar de la base de datos. Le damos buscar para probar el botón buscar y gracias a una macro que grabamos en cada uno de los botones, podemos que funcione el buscar donde ya nos da la información de todo y cada uno de la información que estaba en la tabla de base de datos, solo que organizada. ¿De dónde sacamos eso? Lo sacamos de un auxiliar que es la pestaña de buscar. En esta pestaña, antes de que se muestre en registros, ya tiene toda la información encontrada de la base de datos. Entonces, lo que hace la macro de buscar es llamar todos los datos de este auxiliar hacia la tabla de registros. Bueno, no la tabla, es hacia registros. Por lo mismo, también está en gastos extra. Vamos a la pestaña de registros, donde podemos también el botón de limpiar, que es igual una macro. Ya, entonces ahora registrar, actualizar y borrar es una macro, pero de Visual Basic en una programación donde, bueno, podemos ver, nos podemos ir a buscar a ver el código. En este caso está el módulo 11. Aquí tenemos, por ejemplo, primero el botón de actualizar, donde podemos, aquí, gracias a un if,
verificar que si alguna de las celdas está vacía, que tire el error, bueno, el mensaje de que no hay datos que actualizar en registros. Y si en caso contrario, si no hay problemas entre las celdas, si están todas correctas, todos tienen datos, lo que va a ser actualizar cada uno de los registros, que es aquí abajo, donde dice sheets, o sea, las celdas de datos, de la tabla de datos, del rango A, de la fila, de las, se va a actualizar con las celdas de registros y mostramos las celdas, que es la J11. Entonces, datos de la columna A se va a actualizar en la celda de registros J11 y luego procedemos a limpiarlo. Básicamente, esta es una macro, simplemente que programa también podemos bajar más. Subir. Un poco más, un poco más. Bueno, ahí mismo podemos ver que también va a actualizar la tabla de BD extra con gastos extra. Baja un poco. Igual, ahí el procedimiento de actualizar donde sacamos de BD extra, lo actualizamos a las celdas de gastos extra del F11 o depende de las celdas que nosotros necesitamos que se actualicen. Luego se limpia el formulario y pasamos al botón de borrar registros. Igual, esta es una macro, pero programada por Visual Basic. Entonces, identificamos, primero, encontramos, gracias al código, que en este caso va a estar en la tabla de datos, en el rango A, porque en rango A están todos los códigos, que es el ID básicamente. Y si no, de error nos va a tirar un mensaje de que no se encontró ningún registro en la hoja de datos, si el ID no coincide con ningún ID que esté en la base de datos. Y si lo consigue, entonces va a ejecutar que sheets, o sea, la celda de datos, row fila, que es la que colocamos, porque fila ya lo identificamos como, ya lo encontramos, se va a borrar y va a bajar una. Luego limpiamos las celdas de registros y simplemente ya termina borrado. Y lo mismo abajo en el procedimiento de BD extra. Ahora cerramos, vamos al programa. Ok, ahora vamos a gastos extra, donde aquí en gastos extra tenemos la información que tiene la ficha de datos generales del niño que metimos en registros, pero normalmente un niño tiene gastos extra, como hojas o, por ejemplo, pide una mochila extra, hojas, libros, eso que no está ya pues en los datos generales del niño, los agregamos en gastos extra. Hagamos el gasto extra que va a ser el tipo de gasto y el monto que va a ser cuánto gastó. Volvemos a registros y todos esos montos y dinero se van a sumar en gasto total que está aquí abajo. Perfecto. Gasto total donde ahorita sale 00 porque no hay nada. Lo que va a sumar va a ser de uniforme de diario a acto de graduación, que todos esos son números. Y gastos extra. Y por lo mismo, en buscar, registrar, actualizar, limpiar y borrar, como vimos en los botones programados de registrar y actualizar y borrar, también afecta a gastos extras, a la pestaña gastos extra. Entonces, podemos probar con buscar. Buscamos al siguiente niño. Ahora, ya lo busco aquí y vamos a gastos extra. También están los los gastos extra de ese niño. Al darle buscar y por lo mismo va a funcionar en limpiar, en actualizar y en borrar y en registrar. Volvemos. Ahora, ya tenemos eh, todo el funcionamiento de registros de gastos extra, porque gastos extra se registra y se registra también todos los gastos extra. Entonces, ahora queremos imprimir la ficha. Nos vamos al botón de imprimir, que gracias a un hipervínculo nos lleva a la pestaña de imprimir y aquí tenemos el imprimir. Entonces, le podemos dar limpiar, donde limpia bueno, la ficha para imprimir. Perfecto. Ahora, ya sin tener ninguna ficha puesta, tenemos al niño que tenemos buscado en registros y gracias al código que tenemos registrado arriba, va a buscar al niño y al darle a imprimir, va a colocar todos sus datos ordenadamente en la ficha para imprimir. Obviamente estos datos salen de la base de datos, no de la pestaña registros.
sea, ya tendría que estar registrado el niño para que encuentre todos sus datos. Podemos limpiar, ahora le damos a seleccionar y nos podemos ir a archivo, a imprimir y imprimir. Vamos a ir a las selecciones, imprimir por selección y se va a autoajustar a lo que estamos seleccionado. Y para eso funcionaba el botón de seleccionar porque va a seleccionar la ficha que necesitamos de impresión. Y ya le podríamos dar a imprimir en todo caso e imprimir toda la ficha ya con la información de cada niño. Regresamos, podemos volver. Y ahora por último nos vamos a la base de datos bueno, de datos para empezar, a la primera base de datos, donde ya queda la última parte que lo único que añadimos entonces, se puede buscar por nombre en registros. Vamos a registros para que vamos a ver las opciones de la lista donde se podía ver si se podía buscar por nombre o por código. Se puede buscar por los, pero el nombre tiene que ser el nombre exacto que está en la base de datos. Entonces, si por alguna razón no tienen el código y tienen un solo nombre del niño, pero no se saben el nombre completo, entonces van a datos al buscar por nombre y, por ejemplo, pongamos Francisco. No tenemos el nombre completo, pero ya lo pudimos encontrar porque ya tenemos el código y el nombre. Entonces podríamos copiar simplemente el nombre, copiamos el nombre o el código, pero el código lo probamos, entonces vamos a probar con registros, nos vamos a registros. Ahora cambiamos, ya que cambiamos arriba en la lista por nombre, colocamos el nombre, limpiar, limpiar para que muestre que sí iba a buscar. Ahora buscamos y ya tenemos la información. Entonces, básicamente aquí concluye la parte de- del programa, la programación del programa, y pasamos a la siguiente parte, que es las necesidades y lo que cumplimos. Bueno, mi nombre es José Luis Recinos Aguirre y yo voy a explicar la necesidad del porqué de nuestro proyecto. Como bien nuestro compañero Axel nos decía, el proyecto consiste en una base de datos, pero esta base de datos tiene algo peculiar, que no es una base de datos en sí de los niños del oratorio, sino que es una base de datos de los niños que cuentan beca, o sea, de los niños becados del oratorio. ¿Esto qué quiere decir que hay en la base de datos? Todos los gastos, en los campos están todos los gastos que tiene un niño en el oratorio. Entonces, la finalidad de la beca, perdón, la finalidad de nuestro programa es ayudar a los administradores, a los de gerencia, a los de contabilidad, a los de recursos humanos, etcétera, a ver los datos que se gastan en sí en cada niño. Bueno, como el punto decía que la necesidad del porqué del proyecto, otra de las necesidades que nosotros encontramos es que ellos necesitan automatizar, facilitar y lograr un acceso más rápido y directo a la información de todos los niños. Entonces, para tomar en cuenta un punto anterior que no fue mencionado, fue el campo de la ficha. Acabo de mencionar que el programa fue usado para que podamos automatizar más los procedimientos. Entonces, en todos los niños de nuestra base de datos tenemos un link que nos lleva a la ficha con más información aún de ese alumno. Entonces, aquí hago un paréntesis. Tenemos aquí a un compañero que muy amablemente se postuló como voluntario pues para formar parte de nuestra base de datos con fines más que nada ilustrativos, ya que nosotros al momento de aceptar las prácticas y cuando nos comentaron que íbamos a trabajar en esta área, y tuvimos un contrato verbal con nuestra jefa inmediata de suma confidencialidad, puesto que tocamos temas, como podemos observar aquí, de gastos y gastos monetarios sobre todos los alumnos. Entonces, en realidad, nos tenemos totalmente prohibido enseñar a cualquier persona los gastos de cada niño. Sin embargo, él se ofreció para que nosotros pudiéramos mostrarlo en nuestro video. Entonces, eso, ¿qué es lo que hace el link de la ficha? Bueno, cierro mi paréntesis. ¿Qué es lo que hace el link de la ficha? Pues el link de la ficha, aquí al darle, podemos observar en la base de datos, todos los niños tienen su ficha. Entonces, si yo le diera aquí a alguno, ese niño, vamos a ver la ficha igual que como la del ejemplo. ¿Qué más? Bueno, el siguiente punto que me tocó a mí es eh, a quiénes va dirigido el proyecto. Y esta respuesta
A pesar de que nosotros podríamos pensar que va dirigido a los niños, en realidad no. Como mencionaba anteriormente, a quien va realmente dirigido nuestro proyecto es no solo a nuestra jefe inmediata, que es la que realmente necesita, sino que tenemos en la empresa una contadora, una trabajadora social, la jefe inmediata, los padrinos, los donantes y también los ejecutivos pues de la institución, ya que ellos lo que necesitan es, como repito, recalco también, facilitar facilitar el proceso de encontrar los datos, en este caso financieros de cada alumno. Otra finalidad, que nos haga el cálculo automatizado, ya que ellos cuentan con realmente una base de datos, ni siquiera es una base de datos, cuentan con unas fichas rudimentarias. Podremos utilizar esta palabra, ya que no cuenta con los cálculos, con las fichas bien ordenadas, ni siquiera cuenta con los precios. Entonces nosotros nos encargamos de digitalizar todos estos datos que contamos en físico y ponerlos de una manera, de una interfaz muy accesible para el usuario. Entonces ahora nuestro compañero Víctor Fuentes nos va a hablar un poco más sobre nuestro proyecto. Bien, a mí me tocó hablar sobre si cumplimos con los requerimientos solicitados por la institución. Nuestro programa cumple con todos los requerimientos solicitados. Nos pedían una base de datos donde ellos pudieran tener mayor facilidad, un acceso más rápido a toda la información de los niños, ya que, como lo comentaba mi compañero, va para tanta gente, como los padrinos. Los padrinos solicitan información de sus niños apadrinados y quieren tener todos los datos especificados. A esto vamos a los objetivos. Los objetivos tenemos tener un mejor control, gestionar los gastos de cada niño, ya que ellos necesitan material didáctico día a día. Así, el oratorio, para poder brindárselos, tienen un mejor control, una lista de todo lo que son ellos. Facilitar el acceso a los expedientes con una mejor organización. Y por último, tenemos registrar la información de los chicos del oratorio. Con esta base de datos que nosotros implementamos, logramos almacenar y organizar de manera eficiente todos los datos personales. Como lo mencionaba, para poder dar la información cuando se necesite. Bien, el oratorio nos solicitó trabajar nuestro proyecto desde dispositivos diferentes. Para esto, nosotros lo trabajamos por OneDrive. Aquí hay que tener los dos usuarios. Bien, de esta manera, ambas personas pueden tener el archivo, nuestro proyecto abierto, poder trabajar y automáticamente se le va a ir modificando, va a ir guardando a la otra computadora. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias.